out there is one thing primitives are good at. Not a word. Mucho de lo que somos hoy en día, de lo que es nuestra civilización y de lo que seremos, proviene de cosas que pasaron hace mucho tiempo, de culturas ya extintas o de lo que sabemos sobre ellas, de conocimientos que simplemente no sabemos de dónde provenían, o no sabemos cómo fueron las culturas que se hicieron durante esa época. Y en el caso Mass Effect, ese es un ejemplo muy drástico. Casi toda civilización galáctica en el universo de Mass Effect, si no es por decir todas, obtuvieron muchos de sus avances estudiando el pasado, y uno de estos ejemplos son los proteanos, una antigua raza alienígena que desapareció hace más de 50.000 años. Los proteanos surgieron a partir de un solo planeta y desarrollaron un inmenso imperio galáctico que abarcó muchas otras especies con capacidad espacial. No se sabe mucho sobre ellos, pero muchos de sus artefactos, ruinas y tecnologías aparentemente han sobrevivido a lo largo de los tiempos. A los proteanos se les atribuyen la creación de la ciudadela y los relés de masa, hazañas de ingeniería que nunca han sido igualadas y cuya tecnología de campo de efecto de masa central forma la base de la civilización contemporánea. Los artefactos proteanos, por lo tanto, tienen un inmenso valor científico y se los considera pertenecientes a toda la comunidad galáctica. Y como tal, cada artefacto proteano debe ser compartido con todos para que esa tecnología pueda llegar a todos los rincones de la galaxia. Los proteanos en sí son una raza antropoida. Tienen 2 pares de ojos, y cada ojo posee pupilas doble y 3 pares de fosas nasales. Al igual que los turianos, los proteanos tienen un parecido que ensancha el efecto en sus voces. Sus ojos tienen cierta capacidad para ver a través de entidades o objetos ocultos. Sus cabezas están cubiertas por un caparazón grueso y en capas que les da una forma distintiva. La piel que rodea este caparazón puede ser de un color gris azulado, pálido o marrón con manchas amarillas apagadas. En general, la sangre proteana es roja, no muy diferente a la sangre humana, quariana o borcha. Un atributo único de la fisiología proteana es un sistema de intercambio de experiencias basado en el contacto físico. Al tocar algo o alguien, un proteano podrá recordar sus experiencias. Este sistema puede transferir ideas complejas con un proteano, siendo capaz de aprender una nueva habilidad, un idioma extranjero con solo un toque. Este mecanismo sensorial surgió porque los proteanos evolucionaron como cazadores y necesitaban estar completamente conscientes de su entorno. Los proteanos en general son una raza única, en el sentido de que tienen una estructura de ADN de 4 hebras, única en toda la galaxia. También se ha planteado la hipótesis de que los proteanos eran resistentes a niveles bajos de radiación. A pesar de este conocimiento, se sabe muy poco sobre los orígenes de su especie. Incluso, el nombre y la ubicación de su mundo natal se ha perdido. Se desconoce exactamente cuándo surgió la civilización proteana y cuánto tiempo persistió, pero uno de sus dispositivos comunicativos, descubierto en el planeta Fel Prime, data su origen del 68.000 a.C. Los proteanos, después de lograr el vuelo espacial, descubrieron las ruinas de una raza espacial anterior, los Inusanón, y de estas ruinas aprendieron sobre la física de efecto de masa y desarrollaron la tecnología FTL. Esta tecnología les dio una ventaja significativa sobre sus contemporáneos y la mantuvieron en secreto durante siglos. Los proteanos se expandieron por toda la galaxia con la ayuda de la red de retransmisión de relés de masa y encontraron la estación de la Ciudadela, haciéndola su capital. Los proteanos, al igual que otras razas, se encontraron con el peligro de la inteligencia artificial. Al principio de su desarrollo, los proteanos se encontraron con una máquina de inteligencia artificial que amenazaba con su supervivencia. Para derrotar a las máquinas, los proteanos decidieron unir a la vida orgánica sensible de la galaxia bajo su imperio. A medida que se expandían y asimilaban otras razas espaciales en su imperio, esas razas sirvientes también adoptaron el nombre de proteanos. Esta asimilación no siempre fue pacífica, ya que las especies avanzadas que intentaron negarse u oponerse a su admisión en el imperio fueron conquistadas por la fuerza y asimiladas a la sociedad proteana. El resto tuvieron que valerse por sí mismos a la amenaza de la inteligencia artificial.
Los proteanos justificaron este reacondicionamiento cultural, afirmando que si las razas que se oponían a ellos eran en realidad más fuertes que los proteanos, entonces ocuparían el lugar de los proteanos como la civilización dominante de la galaxia. Los proteanos en sí estaban de acuerdo con su creencia de que la evolución, o el imperativo cósmico como lo llamaban, era la fuerza impulsora en el universo, y que los fuertes deben florecer dominando a los débiles para el mayor bien de todos. Esta ideología también fue dictada por la necesidad, después de que los proteanos encontraron inteligencias mecánicas hostiles que casi los eliminaron. Con el tiempo, cada una de las razas subyugadas se asimiló a su cultura y se llegaron a pensar a sí mismas como proteanos, unidos por una sola causa. El imperio proteano, con esta ventaja, logró mantener a raya a las máquinas enemigas en un conflicto conocido como la Guerra Metacon. Los proteanos observaron ampliamente especies primitivas también, como las Azaris, Anar, humanos, Quarianos, Salarianos y Turianos durante su tiempo, cultivando especies que consideraban viables y que tenían potencial. Numerosos puestos de avanzada se colocaron en los planetas o mundos cercanos de origen de estas especies, para que algún día los proteanos dieran a estas especies primitivas la opción de ser parte de su imperio. La creencia de los proteanos de que podían defenderse de la inteligencia artificial y de los peligros que esta tecnología representaba se hizo añicos con la llegada de los segadores, en aproximadamente el 48.000 a.C. Esta amenaza era mucho más avanzada que las máquinas con las que los proteanos habían luchado antes. Fueron tomados completamente desprevenidos por la escala y rapidez del asalto. Los segadores entraron en la galaxia a través de la Ciudadela, decapitando instantáneamente al gobierno de los proteanos e interrumpiendo la red de retransmisión de masa, aislando los sistemas proteanos unos de otros. Peor aún, los registros de la Ciudadela proporcionaron a los segadores acceso a todos los datos del censo y mapas estelares de los proteanos, lo que les permitió rastrear de manera efectiva a todos los proteanos de la galaxia. La mayor fuerza de su imperio resultó ser su ruina. Mientras su dominio se derrumbaba, los proteanos eran impotentes para defender a otras razas de las depredaciones de los segadores. Dejaron de estudiar las especies primitivas con la esperanza de que los segadores las consideraran demasiado primitivas para la cosecha. Se esperaba que algunos proteanos sobrevivieran a la purga de los segadores y unieran estas especies para crear un nuevo imperio. Además de la amenaza abierta de los Reapers, los proteanos tuvieron que lidiar cada vez más con enemigos dentro de sus propias filas. La tecnología Reaper lava el cerebro de los seres orgánicos. Los proteanos adoctrinados actuaron como agentes durmientes para los segadores, infiltrándose y traicionando rápidamente a los de su propia especie, y revelando los escondites de los proteanos y los planes cuidadosamente trazados para sobrevivir a la destrucción. Después de siglos de trabajo cuidadoso y sistemático, los segadores habían matado o esclavizado a todos los proteanos de la galaxia, despojando a sus mundos de recursos, eliminando todo rastro de su presencia. Con esto, los Reapers se retiraron a través de la Ciudadela hacia el espacio oscuro y los sellaron detrás de ellos. Los proteanos, sin embargo, intentaron sobrevivir usando animación suspendida para poder rearmar su imperio con las razas primitivas. Nylon y muchos científicos se escondieron después del conflicto. Sin embargo, estos también morirían. A pesar de esto, Nylon no fue el único lugar donde los proteanos intentaron sobrevivir en estasis. Casi 1 millón de guerreros proteanos y su comandante, Javik, fueron almacenados en cápsulas salvavidas criogénicas en un búnker en el planeta Eden Prime. Si bien casi toda la evidencia apunta a que los proteanos fueron completamente eliminados de los segadores, este no fue el caso. Se cree que los Reapers decidieron reutilizar este número sustancial de proteanos cautivos para satisfacer la necesidad de los segadores de una raza sirviente para el siguiente ciclo. Estos proteanos fueron modificados en una raza artificial casi sin voluntad. Después de varias generaciones clonadas, los segadores finalmente decidieron reescribir genéticamente a estos proteanos. Esos cautivos se transformaron en una raza completamente nueva que cooperó con los segadores, y eventualmente serían conocidos por los ciudadanos de la galaxia 50.000 años después como los recolectores, que incluso existían durante los días finales de la caída de los proteanos. Una de las razones por las que muchos están confundidos con los proteanos es su arquitectura. Verán, la arquitectura proteana temprana tendía a ser funcional, pero decorativa, con eras de su historia organizadas en dinastías que producían distinciones propias. Aunque los diseños tendían a volverse más simples en el momento de su extinción, los arqueólogos siempre se preguntaron
cuál era la razón. Y una de las teorías es que los proteanos estaban demasiado ocupados luchando contra los segadores como para preocuparse por su estética. Las balizas y ruinas de Letania sugieren que, al igual que las Azaris, los proteanos se sentían cómodos con la noción de transferir datos a la mente de otros individuos. Incluso hicieron una gran inversión en su investigación científica, una política que finalmente dio sus frutos, aunque ya era demasiado tarde para salvar a su propia especie. Esta tecnología guardaba información de los proteanos, recuerdos, y podía ser almacenada. Estas balizas que diseñaron los proteanos eran una muestra de su ingenio y el avance de su imperio. Los proteanos también solían designar a ciertas personas como avatares, o ejemplos de rasgos particulares, valentía, fuerza, astucia, etc. Por ejemplo, el avatar de la venganza, rasgo que también se puede conferir a los no proteanos. La sociedad proteana también estaba fuertemente regulada. Los proteanos en general no fechaban a las especies considerándolas primitivas en su época, aunque sí consideraban atractivas algunas especies primitivas, como por ejemplo las mujeres quarianas o azaris. El apareamiento entre las especies, sin embargo, se consideró un ejercicio inútil, ya que la función de la reproducción era aumentar los números de su propia especie, aunque esto no se aplicaba a las azaris. Muchas razas fueron conquistadas y esclavizadas, al igual que los demás bajo el imperio proteano, y en ocasión también se los comían. Sin embargo, las azaris aparentemente están exentas de las restricciones de los proteanos. Los proteanos tenían pocos reparos en comer especies sensibles, aparentemente independientes de su composición química. Las razas basadas en aminoácidos tenían la misma probabilidad de convertirse en ingredientes de la cocina proteana como humanos primitivos, azari, anar, salarianos o incluso krogans. Aunque los proteanos no crearon los relés de masa ni la ciudadela, fue la raza que más se acercó a entender en su totalidad esta tecnología. Eran muy capaces tecnológicamente y científicamente muy curiosos. Sus tecnologías superaban por mucho cualquier logro que las azaris o razas posteriores lograron. Además de estudiar razas en desarrollo, como los humanos, azaris, quarianos y anar, construyeron una red de comunicación para toda la galaxia, utilizando las balizas que ya mencionamos antes, transmitiendo información directamente de mente a mente. Crearon dispositivos de almacenamiento de datos que todavía funcionaban 50.000 años después. También desarrollaron una forma de tecnología BI y utilizaban técnicas de preservación criogénica que podían ayudar a un ocupante a sobrevivir a un bombardeo de neutrones, así como un diseño arquitectónico avanzado e intricadas interfaces holográficas. Otra tecnología importante que desarrollaron los proteanos era la detección de individuos adoctrinados integrados en sus sistemas de inteligencia virtual. Sin embargo, a pesar de este avance y de su habilidad natural para leer a los demás, los proteanos seguían siendo presa de los traidores dentro de sus filas, y mapeaban sus inteligencias virtuales no conscientes con rasgos suyos. La arquitectura proteana es resistente, y fueron capaces de construir y mantener enormes ciudades y arqueologías. Gran parte de la arquitectura proteana parece haber sido influenciada por estructuras como la ciudadela, difuminando la línea entre lo que los proteanos construyeron y lo que encontraron. Además, al menos algunas de sus ciudades, las de Ailos en particular, se construyeron sobre las ruinas de una civilización anterior, los Inusanón, que habían sido aniquilados por los segadores 50.000 años antes que ellos. Los proteanos, sin embargo, parecen haber dejado las ruinas de los Inusanón y sus estatuas casi intactas. Los proteanos también eran expertos en crear barreras cinéticas, construyendo elaboradas rejillas de defensa de efecto de masa, utilizando cortinas de barrera y una especie de escudo de defensa personal que actuaba como una burbuja de energía. Mientras estaba dentro, la persona era inmune al daño, pero era indefensa, similar a un campo de estasis biótico. Quizás la pieza de tecnología más avanzada desarrollada por ellos fue el conducto, un prototipo de relé de masa en miniatura diseñado para llegar a la ciudadela desde el planeta Ailos. Esta fue una hazaña inigualable por ninguna otra raza conocida, contemporánea o precedente, dada la complejidad de la tecnología de los relés de masa y otra tecnología Reaper. Se cree que la ingeniería inversa de un relé de masa es extremadamente difícil. Si bien se sabe poco del ejército proteano, se sabe que poseían flotas capaces de defender su imperio de amenazas. Sus naves, por ejemplo, estaban a un nivel superior que la de las razas del siguiente ciclo, superando las flotas Geth, Turiana, Quariana o incluso las flotas Azaris conocidas por su tecnología superior.
En su cultura, ser un soldado era un signo de respeto, y las naves eran un ejemplo de esto. Los soldados como tal se esperaban que fueran responsables, y las naves de combate del Imperio se confiaron a los pilotos, que tenían la responsabilidad exclusiva del mantenimiento de sus naves. Las naves eran de ellos, y se consideraba un gran honor ser enterrado con el Caza-1. Sus tropas, por otro lado, usaban rifles de partículas durante los últimos días de su civilización. Un rifle de asalto poderoso y reducido, modificado para disparar sin municiones especializadas o clics térmicos. Esta fue una innovación necesaria después de que los segadores destruyeron los buques de guerra del Imperio, lo que obligó a la resistencia proteana a desarrollar armas que no dependieran de líneas de suministro intactas. La tecnología proteana es capaz de transmitir pensamientos, sin embargo usar su tecnología es peligroso, ya que la información de las balizas son visiones destinadas a una mente proteana. Comprenderla requiere que el individuo piense como un proteano y actúe como un proteano, que comprenda su cultura, instintos biológicos, historia y memoria ancestral. Este cifrado permite que el individuo descubra el verdadero significado de las imágenes y comprenda la visión tal y como debe ser vista. De lo contrario, es muy posible que el destinatario sufra un derrame cerebral o incluso muera. Además de la tecnología que dejaron atrás, los proteanos dejaron una mayor influencia a través de su estudio en profundidad de otras razas. Su trabajo ha tenido el mayor impacto en las Azaris, una raza que fue guiada tempranamente por ellos en su historia, y que tuvieron todas las ventajas de la tecnología proteana temprano en su alcance, tecnología que utilizaron para ser la raza dominante de la galaxia. Las Azaris fueron alimentadas y hasta cierto punto elevadas por los proteanos. Los proteanos dejaron un faro con información y tecnología en su mundo natal, Tesia, un faro que las Azaris usarían y ocultarían de otras razas. Incluso el talento biótico Azari, una habilidad que casi todas las Azaris pueden usar, fue cultivado por los proteanos. Los proteanos, a pesar de estos avances y de los logros que lograron en su historia, no lograrían salvarse de los Reapers. Sin embargo, dejaron sus conocimientos en espera de que alguien pudiera terminar lo que ellos no consiguieron. Pero díganos ustedes qué piensan de los proteanos, una raza muy importante en el universo de Mass Effect. Be careful, he's confused.